Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión virtual asincrónica de la materia de Sistemas de Información Geográfica. El día de hoy vamos a seguir trabajando con la modificación de atributos de las capas vectoriales de puntos, líneas y polígonos. ¿Sale? Para ello, bueno, pues me voy a permitir compartir mi pantalla y a partir de esta pues vamos a revisar la manera en que podemos modificar las capas vectoriales en nuestro software QGIS. Bueno, para empezar más bien continuar con la explicación de la modificación de atributos, pues voy a permitirme apagar mi cámara para concentrarnos en la explicación de cómo modificamos los atributos, eliminamos, guardamos atributos en nuestras capas vectoriales. En esta ocasión voy a trabajar con la capa, o sigo trabajando con las capas de Coyoacán. Me voy a ir a la capa de AGEPS, que en mi caso es la 09003-001A. Este me indica los AGEPS que tengo. Y bueno, para poder modificar mi tabla de AGEPS, lo que voy a hacer primero es asegurarme que esté pues bien exportada esta capa, ya que de lo contrario pues me va a generar un error como lo veíamos el día de hoy en clase. Entonces, esta es la capa de AGEPS. Lo que voy a hacer es que esta capa de AGEPS, lo que voy a hacer es que la voy a modificar, ¿sale? Entonces, pues vamos a darle un clic derecho a nuestra capa, ¿sale? Le damos un clic derecho y de ahí voy a elegir la opción de exportar como, y a la hora de exportarla la voy a guardar como lo que es una capa de AGEPS. La voy a proyectar de acuerdo a el sistema de proyecciones que hemos estado ocupando, que va a ser la zona 14 norte, UTM zona 14 norte, y la vamos a guardar pues en la carpeta o en la locación que hemos estado trabajando para esta práctica, nuestra práctica número 5. Entonces, con esto lo que voy a evitar o lo que pretendo evitar es que, pues, lo que pretendo evitar es que me genere algún tipo de error. Bueno, pues entonces aquí estoy en QGIS y botón derecho. En botón derecho me voy a ir a exportar como. Y en exportar como voy a guardar objetos como. Esta es la parte con la que me voy a quedar. Exportar. Y en exportar le voy a dar guardar objetos como. Y bueno, pues aquí en guardar objetos como me voy a ir a la capa números, a la carpeta de la práctica 5 y aquí le voy a poner que es mi carpeta de AGEPS. Y el sistema de referencias que voy a ocupar es la UTM zona 14 norte. Y de esa manera, pues, lo que les quiero mostrar, pues, es que ya agregué en este punto,
el nombre de la capa, puse la dirección y de este lado estamos poniendo nuestra sistema de referencia para que de esa manera nuestra capa esté en la zona que le corresponde. ¿Sale? Y bueno, pues entonces aquí le doy aceptar y tengo que observar que se generó una nueva capa que es la capa de AGEPS. Es nuestra capa de AGEPS con la cual vamos a trabajar las modificaciones de atributos. Esta capa ya está reproyectada, así se llama, porque ya es ya tiene una proyección UTM zona 14 norte, diferente a la proyección original que tiene la capa. Y bueno, pues vamos a ver sus atributos. Vamos a abrir la tabla de atributos de esta capa que surgió. Entonces aquí le ponemos abrir tabla de atributos. Y en la tabla de atributos vamos a ver los atributos que tiene cada una de las entidades espaciales que estamos incluyendo. Y bueno, yo quisiera comentar que tenemos aquí un geográfico que es la misma, área geoestadístico básico, es la misma para todos, una clave de la geometría que es diferente. Los AGEPS están compuestos además de la entidad, además de la entidad que es el 09, además de la localidad, de la alcaldía, que es la 03, y además de la localidad tengo 4 dígitos adicionales con los cuales se identifica el AGEP. Tengo un código de actividad que es el mismo para todos, así es que esta la puedo eliminar. Tengo fecha de alta, tengo la institución y tengo la geometría. Esta capa en realidad tiene atributos que no me están aportando nada, así es que voy a eliminar en primera instancia el geográfico, en segunda instancia el código, en tercera instancia la institución y en cuarta instancia la geometría. ¿Cómo lo voy a eliminar? Bueno, pues para eso tengo que ocupar el comando que habíamos revisado en la semana. Bueno, el lunes revisamos el comando que nos va a permitir eliminar las columnas o los atributos que no nos sirvan, pero para eso primero tengo que poner el conmutador en edición para que pueda eliminar estos atributos que no me van a servir. ¿Sale? Entonces, pues vamos a poner el conmutador. Al tener el conmutador activo, pues obviamente ya se activan los campos que necesito. Vean, aquí ya está el conmutador activo y de esa manera puedo eliminar las columnas o puedo agregar otras dependiendo de mis intereses. Lo que voy a hacer es eliminar estas columnas que me presentan atributos innecesarios y después con la calculadora de campos voy a agregar otros atributos que me van a ser de utilidad. ¿Vale? Entonces aquí le voy a dar en eliminar atributos y voy a
señalar los atributos que no me interesan, que es el geográfico, le voy a dar cuello, el código, la institución y la geometría. Y me voy a quedar únicamente con la clave de la geometría y con la fecha de alta. Cuando le dé aceptar, se van a eliminar esos atributos. Entonces, geográfico, código, institución y geometría. Le doy a aceptar y veo que nada más me quedo con 2 atributos y eso pues me va a permitir empezar a generar capas que contengan la información que a mí me interesa. Vean, nada más me quedé con la clave de geometría. Es una clave de 13 dígitos para identificar cualquier AGEP. AGEP a nivel nacional se puede identificar con estos 13 datos. ¿Vale? Bueno, nada más quería confirmar que estamos grabando. Ok. Bueno, pues de una vez vamos a hacer estos cambios permanentes para que después no se me olvide pues guardar los datos. Así es que aquí le voy a dar guardar y con eso la capa nada más se va a quedar momentáneamente con estos 2 atributos que son los que me van a servir. Pues le doy entonces guardar y en automático ya esta capa nada más tiene 2 atributos. Si me equivoqué voy a tener que ir a la capa original para trabajar esta información. Bueno, de ahí nos vamos a ir a la calculadora de campos y en la calculadora de campos vamos a mostrar nuevamente la parte de geometría y bueno, pues vamos a comentar algunas cosas. En primer lugar, la calculadora de campos es una herramienta que me permite crear nuevos campos o columnas en mi tabla de atributos. Como lo comentamos la vez pasada, pues tenemos la opción crear un campo nuevo o podemos tener la opción actualizar un campo que ya esté o crear un campo virtual, que en este caso el campo virtual es temporal, ¿sale? Esta es la condición que es temporal. Y pues en cuanto se cierre el proyecto, pues este campo se va a eliminar. Necesitamos darle un nombre al campo de salida. Necesitamos especificar el tipo de campo o de información que va a tener, que puede ser un número entero, un número real, una cadena de caracteres tipo texto. Y en este caso yo voy a tomar un número real que tenga determinadas posiciones enteras y determinadas posiciones decimales. Por ejemplo, aquí tiene capacidad hasta para 10 posiciones enteras, hasta 3 posiciones decimales. Y aquí abajo pues viene la expresión que vamos a ocupar. ¿Ok? Yo voy a trabajar nuevamente la parte de la geometría. En geometría tengo las herramientas de área. Tengo otras herramientas más, pero por ejemplo tengo herramientas de área que nos van a permitir, pues, calcular el área de un polígono. Esto aplica para polígonos, así es que voy a crear un campo nuevo. El campo se va a llamar área. Voy a poner en kilómetros cuadrados. Bueno, ya no apareció porque solamente es hasta 8. Va a ser un número entero, número decimal. Va a ser un número decimal. La longitud
del campo de salida es 10, la precisión va a ser de 4 decimales. Y entonces voy a decir que me determine el área, pero como la unidad de medida es metro, yo voy a pedir que me lo calcule en kilómetros. Así es que esa área la voy a dividir entre 1.000.000, porque estamos de acuerdo que pues la conversión de kilómetros cuadrados a metros cuadrados pues es 1/1.000.000. Y bueno, vamos a comentar algunos puntos aquí. Primera instancia, ya definí el nombre del campo, establecí que es un número decimal, ¿sale? Es un número decimal. Puse su extensión y estoy poniendo la fórmula que vamos a ocupar. La función de geometría se llama área y aquí nos da qué es lo que nos explica qué es lo que hace esta función. Y aquí viene un ejemplo de cómo se puede aplicar. Entonces yo estoy diciendo que el área se va a dividir entre 1.000.000 porque el área la quiero en kilómetros y no la quiero en metros. Y aquí nos viene un ejemplo. Así es que ya que registré esta fórmula, le doy a aceptar y voy a observar que en mi tabla de herramientas, perdón, en mi tabla de atributos se está calculando la superficie que tenemos en kilómetros. Bueno, aquí son muchísimos kilómetros, hay un error, ¿vale? Tenemos un error porque estas áreas son muy grandes como para que estén kilómetros, entonces debe tener un error nuestra calibración. Voy a volver a calcular, se va a llamar área, va a ser el área, va a ser un número decimal, voy a dejar la longitud de salida, pero vamos a ponerle el área sin el signo de interrogación. Devuelve el área en un plano, bueno, en un valor planimétrico. Vamos a escoger área y le vamos a dar que este campo va a ser igual a área y nos dice que necesitamos indicar el polígono, ¿sí? Número de posiciones decimales y le vamos a dar entonces a ver, el área que tenemos en automático se calcula y el área es aún más grande. Y sí, pues entonces aquí ya tenemos las superficies de los polígonos y vamos a hacer una representación de estos polígonos. Déjenme fondear nuestra capa solo para confirmar que estamos bien proyectados. Sí, aquí tenemos Coyoacán, esta es la capa que estamos trabajando y vamos a abrir la tabla de atributos.
tenemos una superficie en metros y tenemos una superficie en kilómetros, pero la unidad de medida es la que no me checa, es una superficie muy alta, ¿sale? Entonces aquí algo no está checando, pero bueno, vamos a mostrar, vamos a ponerle propiedades y vamos a ponerle algunas etiquetas. Voy a pedir que nos muestre la etiqueta de el área en kilómetros. Y le voy a dar a aplicar. Y entonces aquí nos está mostrando la superficie que tiene cada uno de estos polígonos. Hay algunos errores, por ejemplo, hay polígonos que tienen 0 y eso supongo que es porque el procedimiento está teniendo algunos errores. Por ejemplo, aquí el polígono, la superficie de este polígono es 0, tal vez porque el polígono no está cerrado, pero está generando aquí algunos errores en cuanto a la superficie. Así es que vamos otra vez a la calculadora de campos, tabla de atributos, y vamos a revisar qué está pasando aquí. Calculadora de campos, me voy a la parte de geometría y pues vamos a ver que tengo la función de área, devuelve el área del objeto actual. El área calculada por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide del proyecto actual como las unidades de área. Por ejemplo, si se establece un elipsoide para el proyecto, entonces el área calculada será elipsoidal. Y si no se ha establecido ningún elipsoide, entonces el área calculada será planimétrica. Lo que nos está calculando aquí es un planimétrico. Lo que voy a hacer es, vamos a cerrar esta ventana. Voy a generar un nuevo proyecto, ¿sale? Quiero guardar los cambios en la carpeta, le voy a decir que sí. No se pueden aplicar los cambios en la capa. Vamos a ver por qué. Abrir tabla de atributos, le voy a dar guardar. Se supone que ya los guardó. Y vamos a detener el conmutador y vamos a cerrar el proyecto. ¿Quieres guardar los cambios? Vamos a ponerle que sí. Y voy a abrir un nuevo proyecto. Y en este proyecto voy a agregar la capa de los AGEPs, únicamente la capa de los AGEPs. Así es que me voy a práctica 5 y aquí tengo la capa de AGEPs. Es la única capa que voy a abrir. Es una capa que se creó hoy y le voy a dar a abrir, añadir y cerrar. Con esto me estoy asegurando que el sistema de referencia que trabaje es el UTM zona 14 norte. Y lo que voy a ponerle aquí es, pues voy a abrir la tabla de atributos y voy a calcular un campo que va a ser superficie. Y voy a ejecutar el comando
de geometría. Voy a poner área, le voy a pedir que calcule el área y lo voy a poner como un número decimal y voy a dejar estos valores predefinidos. Le voy a dar a aceptar y entonces esto es importante. Quiero que observen, muchachos, esto que estoy haciendo o esto que hice, porque tenemos tenemos diferencias. Yo calculé el área del polígono de los AGEPS con la misma función. Me fui a geometría y ahí escogí la función área con el signo de pesos. Y con el proyecto anterior obtuve estos valores en la superficie que, como ustedes pueden ver, son diferentes al valor que calculé en este momento. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió es el sistema de referencias de las coordenadas. El proyecto anterior, yo, si se acuerdan, generé un nuevo proyecto, jalé las capas que había descargado del INEGI, pero como esas capas yo no las había proyectado, no les había puesto un sistema de referencia, pues QGIS puso el datum que más se le parecía, ¿sale? Y entonces todo el proyecto quedó con ese datum. Cuando yo guardé y exporté una capa, que fue la capa de AGEPS, eso no cambió el sistema de referencia del proyecto. Por eso, ahora tuve que cerrar aquel proyecto, abrir uno nuevo, y en este nuevo nada más puse la capa de AGEPS. Y como esa capa ya estaba proyectada con el sistema de referencia UTM zona 14 norte, entonces, siendo la única capa, recalculó las áreas y ahora sí me está dando una superficie en metros cuadrados. Les decía hace ratito, es que esto es mucho. Pues sí, efectivamente es mucho. Y ya volviendo a ejecutar el comando, pues se ve que el problema era el sistema de proyecciones que teníamos anteriormente. Entonces siempre tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Las capas del INEGI las descargamos, las exportamos de acuerdo a la zona que nos interesa y ya con esas capas exportadas y depuradas, entonces sí comenzamos a hacer los cálculos. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar algunos campos que no me sirven y voy a tomar otros más. Clave de geometría se mantiene, fecha se mantiene, área en kilómetros se va, área se va, y me voy a quedar con superficie y voy a poner otro campo que sea superficie, pero que esté en kilómetros cuadrados. ¿Vale? Entonces, pues aquí área, las áreas las voy a eliminar y voy a iniciar una calculadora de campos. Bueno, voy a calcular ahora, le voy a poner superficie, kilómetros cuadrados. Va a ser un número real y va a ser una fórmula que voy a construir con geometría, área, y esa área ahora sí la voy a dividir entre 1.000.000. Le voy a poner 4 decimales o 5 para mejorar la precisión.
Le doy a aceptar y se genera, pues ahora, un mayor valor, un valor más preciso. La superficie en metros, la superficie en kilómetros. ¿Ok? Así es que de esa manera podemos observar que los valores cambiaron. Y con esto, bueno, pues esta es una superficie en metros cuadrados, esta es una superficie en kilómetros cuadrados, y por supuesto que ya está con la mayor precisión, sobre todo compaginando las unidades, porque UTM, una de las razones es que nos está proporcionando, la proyección se hace con un dato en el sistema internacional, es decir, las unidades de medida son en metros. En las otras, pues no sabíamos si eran pies, seguramente eran pies los que nos estaban, las unidades de distancia, en este caso tenemos metro, con este sistema de referencia. Bueno, pues ahora sí, además de eso se corrige, porque yo ya no voy a ver distancia cero, como las tenía hace un momento, y entonces voy a guardar los datos de esta capa, voy a detener el sistema de edición, y entonces ahora sí ya puedo construir un temático. Voy a construir un temático en el cual, mediante simbologías, si no se acuerdan cómo construir el temático, pues les tengo que recordar que aquí en símbolo único le voy a cambiar. La semana pasada estuvimos trabajando con categorías. Y las categorías aplican para datos que son de carácter texto. Nosotros no vamos a aplicar estas categorías, vamos a poner intervalos para representar a partir de valores numéricos el área que me interesa. Entonces, aquí vamos a hacer una graduación. No se alcanza a ver. Vamos a hacer una graduación. Y en esa graduación, pues vamos a poner la superficie que tengamos. Puede ser en metros o en kilómetros. Ya ustedes deciden. Pero entonces yo voy a cambiar símbolo único por graduado. El campo puede ser la superficie. Esta superficie recuerdo que está en metros. O puedo poner la superficie que está en kilómetros cuadrados. Elijo un símbolo único, una rampa de colores. Cuando le dé aquí en clasificar, me va a mostrar los intervalos que se forman. Yo puedo poner, por default me da 5 clases. Puedo ponerle 6, 7 o puedo ponerle 4 clases. ¿Sale? Eso depende de lo que ustedes quieran. Aquí le voy a poner 7 clases y puedo hacerlo por desviación estándar, por cuartiles, por intervalos iguales. Por ejemplo, aquí por desviación estándar. Aquí está la clasificación. Por cuartiles aquí está. Por intervalos iguales. Puede ser por escalas logarítmicas. Puede ser por rupturas naturales de Jens. ¿Sale? Por ejemplo, aquí pues son las opciones que puedo tener para clasificarlo. Puedo clasificar por desviación estándar porque es numérico, por cuantiles, puedo definir un intervalo igual, puedo definir una escala logarítmica, puedo escoger los Petri braids, que son como las cajas de Petri,
o puedo escoger rupturas naturales de Jens, que es un algoritmo muy común. Aquí señalo cuántas clases voy a elegir y finalmente le puedo dar a aceptar. ¿Ok? Entonces aquí pues, lo que voy a hacer es en primera instancia cambiar el color. Miren, yo puedo escogerlo en escala de grises, en escala de verdes, en escala de azules, como un magma, escala de rojos, espectral. Aquí es más, le vamos a poner ese de espectral. Y no me convenció. Vamos a ponerle mejor escala de grises. Y vamos a ponerlo con rupturas de Jens. O por una parte, intervalos iguales. Si quiero por ahí observar cómo se ve la clasificación, pues puedo revisar por aquí la representación de capas y bueno, ver cómo se está haciendo esta clasificación. Pero bueno, no es el tema en este momento. Le voy a dar a aplicar y le doy a aceptar. Y entonces aquí se ve pues cuáles son los AGEPs que tienen pues mayor superficie. Aquí está Ciudad Universitaria, es un solo AGEP. Aquí tengo otros AGEPs más grandes. Y el hecho de que casi todos tengan el mismo tono, pues significa que tienen superficies más o menos iguales. Lo estoy haciendo con intervalos iguales. Si cambio esta configuración, si en lugar de tomar los intervalos iguales como lo hice aquí, tomo, por ejemplo, en las estructuras naturales de Jens, pues la configuración o la temática del mapa va a ser diferente. Mire, estructuras naturales, le doy a aplicar, aceptar, y pues obviamente cambia mi composición del mapa, porque hace rato pues casi todos eran del mismo color y aquí pues ya veo que no es tan igual la repartición que tenemos. Obviamente estos son los más grandes, pero aquí nos está mostrando pues cuáles son los que tienen menor superficie. Los claritos son los que tienen son los AGEPs que son más pequeños y los oscuros son los AGEPs más grandes. Y aquí ya tenemos un temático bastante ilustrativo de las áreas geostadísticas básicas con mayor superficie. Ahora sí le puedo poner una etiqueta que nos muestre su superficie. Por ejemplo, la superficie en kilómetros. Aquí le vamos a poner. Recuerden que para poner una etiqueta tengo que irme a propiedades y en propiedades escoger la opción de etiquetas, cambiar las etiquetas de no etiquetas a una etiqueta simple y de ahí elegir el atributo que quiero mostrar. En este caso yo quiero mostrar la superficie en kilómetros cuadrados y esa superficie es la que me va a mostrar pues cuántos kilómetros cuadrados tiene ese AGEP en particular. ¿Sale? Por aquí le puedo poner pues que tenga un tamaño de 15. Le doy a aplicar, le doy a aceptar. Bueno, el 15 se me hizo muy grande, así es que le voy a cambiar a 10. Le voy a regresar a 10. Y entonces aquí vamos a ponerle 10 de tamaño. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Y ahí tenemos
entonces la superficie en kilómetros de cada uno de los AGEPs. Por supuesto que tengo que corroborar que los AGEPs que están en blanco son los más pequeños. Y bueno, esta ruptura de Jens, este algoritmo de ruptura de Jens, pues ya nos dio un temático como más interesante. Bueno, vamos a continuar explorando las opciones para calcular campos. Vamos a abrir la tabla de atributos. La tabla de atributos de mi capa de AGEPS. Vamos a abrir la calculadora de campos. Y entonces vamos a explorar las diferentes opciones. Por ejemplo, tengo agregados. Esto ya es cuando tenemos arreglos. Por ejemplo, una opción es la concatenación. Dice, nos regresa, la función concatenar nos regresa todos los agregados de letras que se forman en un campo o una expresión siguiendo una expresión delimitada. La sintaxis, o sea, la forma en que se ocupa la función de concatenar es viene la función concatenate, la expresión, el grupo, el filtro y demás. Y aquí nos presentan los argumentos. Subexpresión del campo agregar, expresión opcional, usar para agrupar cálculos de agregados, expresión opcional, y etcétera, etcétera. Un ejemplo, concatenar el nombre de la ciudad, que sería un campo, coma, agrupar por estado, concatenar y lista separada. Por ejemplo, aquí le voy a poner, vamos a concatenar. Vamos a concatenar el campo de superficie en metros. Le voy a decir que lo junte con la expresión kilómetros cuadrados. Y bueno, aquí nos está diciendo que hay un error. Mi intención era que se generara un campo. Bueno, tengo que ponerle, vamos a ponerle super, y que sea un número, una cadena. Y de todos modos me está generando un error. La expresión es inválida. No se pudo calcular el agregado para superficie. Ok, bueno, lo que yo pretendía era poner una cadena una cadena que me pusiera el número de la superficie más la expresión kilómetros cuadrados. Pero más bien esto es en cadena. Si concatena varias cadenas en una, los valores nulos se convierten en cadena. Y bueno, pues aquí está concatenar estos. Concatenar. Confirmar que se puede hacer con esto. Concatenar. Sí, aquí está. Miren, me había confundido. Vamos a tomarlo aquí. Miren. Voy a crear un campo nuevo que le voy a poner super. ¿Sale? Y este super va a ocupar la función concat, que nos sirve para concatenar varias cadenas en una sola. Lo que voy a hacer es concatenar 1, 2, 3, hasta n cadenas mediante esta expresión.
concat. Aquí concat. Concat. Puedo incluir un campo o algunas líneas de texto entre comillas. Si pongo concat para, coma, sol, me va a mostrar para sol. En este caso lo que estoy haciendo es concatenar el campo subkilómetros, que es el valor de la superficie en kilómetros, y le estoy agregando la expresión kilómetros cuadrados, para que en lugar de que se muestre solo el número, se muestre el número acompañado de la expresión kilómetros cuadrados. Y aquí me da un ejemplo de salida. Así es como se va a mostrar el dato. Es el valor del campo más KM2. Claro, esto ya no es numérico, esto es un dato tipo texto. Así es que, es más, yo le voy a poner un espacio aquí y vamos a ponerle mejor etiqueta superficie. Un acrónimo de la etiqueta de la superficie y le doy a aceptar. Y entonces aquí vamos a ver que efectivamente se creó una carpeta, un campo donde me muestra el valor de la superficie, pero nada más me dice K. El espacio se ve aquí, pero ya no aparece el 2. Seguramente por la longitud, porque miren, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 dígitos. Y cuando calculé el campo, seguramente le puse que me diera 10 valores. Por eso el cuadrado ya no se vio. Así es que este campo no me sirve. Lo voy a borrar. Etiqueta sub, lo voy a borrar y lo voy a calcular de nuevo. ¿Sale? Eso estaba, recuerden, bueno, primero vamos a ponerle el nombre. Edit, de etiqueta, superficie. Fíjense bien, aquí yo le voy a cambiar para que me ponga texto, pero además le voy a poner la longitud del campo de salida. Con 10 no me alcanzaba, vamos a ponerle 12. Entonces aquí, en primer lugar voy a poner texto, en segundo lugar le voy a poner 12, y ahora sí, vamos a hacer la fórmula en cadena con el comando concatenar. ¿Sale? Entonces, aquí está. Ese fue el campo etiqueta super, de la etiqueta de esa superficie. Es en texto, una longitud de 12 para que se pueda ver todo. Y entonces aquí voy a ponerle concatenar. ¿Sale? Concatenar el campo. Primero escojo concatenar, que es la función. Luego voy a escoger el campo superficie. Le voy a poner una coma y después del campo superficie con apóstrofe le voy a poner un espacio, kilómetros cuadrados, cierro el apóstrofo y cierro el paréntesis. Y vamos a mostrarle aquí. Aquí está la etiqueta, el texto y aquí está la fórmula. Concat es la fórmula para concatenar cadenas de texto. Sub, esto es el campo donde tengo guardado el valor de la superficie en kilómetros y le estoy poniendo con apóstrofos kilómetros cuadrados.
¿Sale? Eso es para que tengamos una salida como la que tengo aquí, que nos muestra el valor de la superficie acompañado de la unidad de medida. Y de esa manera estamos mejorando pues los datos que nos presentan. Aquí está. Después de realizar el procedimiento, vemos que en el atributo etiquet super me muestra el valor de la superficie y espacio kilómetro. Claro que como esto es un campo de texto, yo no voy a poder hacer cálculos más adelante con esta superficie. Pero sí me va a servir este campo para poner etiquetas. Por ejemplo, ya voy a cerrar aquí. Al momento vean cómo se está mostrando pues cómo se están mostrando mis etiquetas. Solamente aparecen números ahí. No me dice de qué son. Así es que lo que voy a hacer pues es ponerle etiquetas en lugar de que se etiquete por el campo superficie en kilómetros. Le voy a pedir que la etiqueta que se muestre es etic super. Y de esa manera me va a mostrar algo más formal como etiqueta. Le doy a aplicar y le doy a aceptar y entonces ahora sí, ya ustedes pueden ver que la etiqueta de la superficie cambió. A todo se le está agregando la unidad de medida. ¿Sale? Eso lo hice con concatenar. Y lo estoy mostrando. Si es que fuera de utilidad. ¿Sale? Bueno, ¿qué otras opciones tengo para mi calculadora de campo? Tengo que abrir mi tabla de atributos. Y entonces abro mi calculadora de campos. Y pues aquí vamos a ver que todas las opciones son, están agrupadas. Están agrupadas, por ejemplo, aquí en agregados. Cadenas, pues tiene que ver con el texto. Campos y valores, pues me va a asociar a los campos que tiene, a los atributos, color, mapa, capas del mapa, concordancia de aproximación, condicionales, conversiones, fecha y hora, geometría. Miren, en campos y valores, pues aparecen los campos que estoy ocupando. Cada vez que quiera modificar algún campo o hacer cálculos con campos, pues me voy a ir a esta parte. Capas del mapa, pues aquí nada más tengo el AGEP, o sea, es que nada más podría ocuparlo con esto. Colores, pues esto nos permite, por ejemplo, color CMY. Nos dice, devuelve una representación en forma de cadena de un color en base a sus componentes, el cian, el magenta, el amarillo. Bueno, las concordancias, por ejemplo, Hamming distancia, devuelve la distancia de Hamming entre dos cadenas de texto. Dice, esto es igual al número de caracteres en las posiciones correspondientes dentro de las cadenas de entrada donde los caracteres son diferentes. Las cadenas de entrada deben tener la misma longitud y la comparación es sensible a mayúsculas. Aquí nos dice la distancia de Hamming entre dos cadenas. Va a ser igual, string 1 es una cadena, string 2 es otra cadena, y nos dice Hamming distancia, la distancia que hay entre A, B, C y X
Dice, la distancia que hay de Hamming entre la cadena ABC y la cadena XS, la distancia es 2, significa que hay dos caracteres que son diferentes. La distancia que hay entre ABC y ABC, pero las dos primeras en mayúsculas, pues también es de 2 porque dos caracteres son diferentes. La distancia que hay entre upper ABC y upper ABC, donde upper es una función que le está diciendo a QGIS que no distinga entre mayúsculas y minúsculas, pues entonces la distancia es 0. ¿Sale? Nosotros, ¿cómo lo podríamos aplicar? Bueno, podríamos aplicar la distancia de Hamming, entre los campos, superficie y etiqueta de superficie. Pero aquí nos dice, bueno, lo voy a poner de este lado, pues nos va a decir que es nulo porque los campos tienen diferentes longitudes. Mejor vamos a cambiar, vamos a marcar la diferencia entre la superficie en metros y la superficie en kilómetros. Y aquí le vamos a decir que necesitamos una prueba. El campo va a ser prueba. Suponiendo que eso en algún momento fuera de utilidad, pues lo que vamos a ver es que se genera un atributo de prueba donde pues no los pudo comparar porque pues tienen longitudes diferentes. Pero bueno, les repito, estoy probando los diferentes comandos que tenemos para generar, para transformar los atributos de una capa. Miren, por ejemplo, tengo condicionales. Por ejemplo, el caso, sí. Por ejemplo, una lógica muy común. Dice, el comando sí es una función if. Prueba una condición y devuelve un resultado diferente dependiendo de la comprobación condicional. Ejemplo, si se cumple la condición, entonces el resultado es verdadero. O el resultado en caso de que sea falso. La condición es la condición que se debe evaluar. Resultado, en caso de que sea verdadero, es el resultado que se devolverá cuando la condición sea verdadera. En otro caso, o el falso, es el resultado que se devolverá cuando la condición sea falsa u otro valor que convierta a falso esto. Entonces aquí abajo nos dice, si 1 más 1 es 2, entonces vamos a decir que sí. En caso contrario, vamos a decir que no. Claro que cuando QGIS revisa esto, pues su respuesta es sí. Si 1 más 1 es 3, pues 1 más 1 no es 3, así es que la respuesta va a ser no. Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner esto en un campo nuevo que va a ser de color, bueno, más bien el nombre del color va a ser, vamos a ponerle evaluación. Evaluación, vamos a evaluar el tamaño, ¿no? Vamos a evaluar el tamaño de la G. Va a ser de tipo texto y vamos a ponerle una longitud de 10, está bien, y voy a poner la siguiente condición. Si el campo superficie en kilómetros es mayor que 1, entonces
voy a poner que el AGEP es grande. En caso contrario, le voy a poner que es pequeño. Pero bueno, como estos son mensajes, se los voy a poner entre apóstrofos para que el mensaje sea claro. Aquí vamos a ponerles, vamos a explicar qué estoy haciendo. Voy a crear un campo nuevo que se va a llamar evaluación y es un campo de tipo texto. Tiene una longitud de 10 y la función que estoy ocupando es una función lógica que dice sí. Si la superficie en kilómetros es mayor a 1, o sea, tiene más de 1 kilómetro de superficie, le voy a poner que ese AGEP lo valore como grande. Eso sí es verdadero. Si es falso, le va a poner pequeño. Entonces es una condicional. QGIS va a revisar campo por campo el valor de la superficie en kilómetros y si es mayor que 1 le va a poner grande. Y si no es mayor que 1 le va a poner que es pequeño. Así como yo lo estoy poniendo, así va a aparecer. Le doy a aceptar y entonces aquí voy a ver que se agregó un campo llamado evaluación que va a calificar cada AGEP dependiendo del tamaño en grande o pequeño. Ven, tengo grandes, tengo pequeños. Bueno, solamente hay 4 grandes y hay otros que son, o la mayoría son pequeños. Claro, tal vez la condición sea muy básica. Puedo cambiarla. Puedo cambiar esta condición. Voy a borrar el campo de evaluación. O más bien lo voy a modificar. Vamos a hacer esto. Vamos a actualizar un campo existente. ¿Sale? Y vamos a elegir cuál es el campo existente que voy a actualizar. Aquí le puse actualizar campo. El campo que voy a actualizar es el campo de evaluación. Y entonces le doy en evaluación. Ya sé cuáles son las condiciones definidas en este campo de evaluación. Lo que voy a elegir entonces ahora es otra condicional, otra función condicional. Y la función condicional que voy a ocupar es la de case. Caso. O sea, ya no voy a poner sí. El case es una función condicional que se parece al sí, pero nos presenta varios casos. Por ejemplo, aquí le pongo case. En caso de que se cumpla una condición, entonces este va a ser el resultado. En caso de que no se cumpla, este va a ser el resultado. Aquí nos muestra cómo se ocupa. En caso de que la columna sea nula, entonces le vamos a poner no. Y finalizamos. En caso contrario, ¿sale? En caso contrario, podemos poner otros. Así es que vamos a ponerle en caso de. ¿Cuál es la condición? En caso de que el campo superficie en kilómetros, sea mayor a 1, esa es la condición. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir que es muy grande la G, muy grande. Con apóstrofo porque es un mensaje. Ahí, en. Pero me dice que case además me permite poner pues un en caso contrario. Así es que le voy a poner else. En caso contrario,
O sea, si no es mayor a 1, pero, o sea, en caso contrario, si no es mayor que 1, puede ser igual a 1 o menor a 1. Y en caso contrario, le voy a poner entre paréntesis, si superficie en kilómetros es mayor que 1, perdón, mayor que 0.5, déjenme recordar cómo era este, sí. Si la superficie es mayor a 0.5, vamos a ponerle mediano. Y bueno, en caso de que no sea mediano, o sea, que no sea mayor a 0.5, vamos a ponerle pequeño. Y bueno, nada más ajustaremos. Vamos a ponerle mediano. Pequeño, yo sé que esto les puede dar un poco de problema. Lo que intento hacer es que QGIS me diga que si la superficie es mayor que 1, entonces me mande la etiqueta en el campo de muy grande. Pero si no es mayor que 1, pero si es mayor que 0.5, me diga que es mediano. Y si no es mayor que 0.5, entonces me diga que es pequeño. Al parecer el case no me lo va a permitir porque ya me mandó aquí un error. Me dice la expresión es inválida. Entonces, algo pasó con el case. Creo que en caso de que entonces bueno, aquí nos da en, entonces sí, creo que lo estamos haciendo mal. Bueno, lo estoy haciendo mal. Vamos a ver por qué. Hay un error en la sintaxis. Me hace falta un en. Si lo pongo aquí un en y ok. Me faltaba el en, parece ser. Lo que trato de hacer, bueno, esto es, si alguno de ustedes llevó en algún momento programación, pues este es una sentencia de programación donde nos dice que en caso de que la superficie sea mayor que 1, entonces vamos a mandar el mensaje muy grande. Pero en caso contrario, pero si la superficie es mayor a 0.5, vamos a decir que es mediano, si no, vamos a decir que es pequeño, y ahí se termina nuestra función case. Así es que parece que ya no hay error, le doy a aceptar, y vamos a ver que se actualizó mi campo, y efectivamente tengo pequeños, tengo medianos, y tengo grandes. ¿Sale? Y aquí, pues, voy a guardar esta información. Voy a cerrar mi tabla de atributos. Y entonces ahora puedo hacer un temático donde lo que quisiera que me mostrara, en lugar de los valores, de hacer en simbología, en lugar de hacer un graduado, vamos a hacer un categorizado. Sale aquí arriba, en lugar de tener graduado, que era por los valores de la superficie, puedo poner una categoría de chico, mediano y muy grande. Digo, ahorita las categorías me las estoy sacando de la manga porque tengo, digamos, estoy tratando de ejemplificar. Ok, lo voy a hacer por evaluación. Vamos a clasificar esto.
Algo pasó aquí. Categorizado. Evaluación. Clasificar y no. Darle aplicar. Aceptar. Algo pasó aquí. Parece que todavía no tengo guardada esta información. Sí, ya está. Pequeño, mediano, grande. Ok. Entonces, otra vez vamos a cerrar el conmutador. Vámonos al temático. Algo está pasando aquí. Ya sé. Ok. A ver, graduado, quedamos que no. Va a ser categorizado. El valor que voy a tomar es el valor de evaluación. Vamos a clasificar. Ahí está mediano, pequeño y muy grande. Damos a aplicar. Y bueno, pues ahí a partir de la superficie ya nos hace una clasificación de esta naturaleza. Los que son pequeños están en blanco, los que son medianos están en gris y los muy grandes están en gris y los negros pues son aquellos que no calculó o que no pudo determinar una etiqueta. Bueno, pues aquí estamos cerrando esta parte. Lo que les voy a pedir es que ustedes hagan lo propio en estas modificaciones. También lo puedo hacer, por ejemplo, para una tabla de líneas, para una capa de líneas. Voy a poner añadir capa. Voy a poner mi capa de vialidades. Añado la capa de vialidades. Me voy a la tabla de atributos. Bueno, antes de que otra cosa pase, vamos a exportarla. Guardar objetos como. Y le vamos a poner aquí vialidades. Y vamos a ponerlo en UTM, zona 14. Aquí le puse 13, zona 14 norte. Le damos a aceptar. Y ya, es vialidades. Y entonces ahora sí, vámonos a la tabla de atributos. Y vamos a la calculadora de campos. Primero vamos a eliminar los campos que no. Abrimos la edición, vamos a eliminar los campos. Ya sé que el geográfico es vialidad, ya sé el código es el mismo, la institución es la misma, la geometría es la misma. Así es que le doy a aceptar. ¿Vale? Y vamos a calcular un campo. Por ejemplo, en geometría, voy a tener por ahí los... debo de tener una distancia. Geometría. A ver, devuelve la geometría obtenida actual. Se puede usar para procesos con otras funciones. Intersecciones. Intersección devuelve la parte compare. Por ejemplo, si quisiera las intersecciones entre vialidades, podría ocupar esta. Dice que intersección es la geometría 1 y la geometría 2. La geometría 1. Bueno, es que serían los campos en realidad. No podría ocupar las intersecciones aquí. La longitud, vamos con la longitud.
Ok, bueno, aquí podemos ocupar, por ejemplo, el perímetro. Longitud, devuelve la longitud de una cadena de líneas. Si necesita la longitud del entorno de un polígono, utilice mejor calculada por esta función respecto a la configuración del elipsoide. Ok. Bueno, vamos a ponerle mejor la longitud de las líneas. Length. Y en automático nos va a decir cuántos metros de longitud tiene cada línea. Así es que el campo se va a llamar longitud de la vialidad. Bueno, longitud va a ser un número decimal que tenga hasta 10 decisiones, 10 posiciones enteras, 4 posiciones decimales y pues va a estar en metros. Así es que le voy a dar aceptar y entonces ahí nos va a mostrar la longitud de las vialidades en metros. ¿Sale? También podríamos hacer la conversión en kilómetros, pero bueno, pues aquí nos está mostrando las longitudes. Voy a guardar este cambio. Y por ejemplo, podría ser un temático de las vialidades ocupando la longitud de estas vialidades. En la simbología puedo poner un graduado por color rojo. Entre más rojo, pues es más larga la longitud. Tomando, por ejemplo, intervalos iguales, 6 escalas de rojo. Miren, aquí estoy haciendo esto. Lo pongo en primera instancia en graduado. El valor, pues va a ser la longitud de la vialidad. Pongo una rampa de colores en rojo. Tengo las clases, que van a ser 6, y un intervalo igual. Y de esa manera mi temático sobre la longitud, 6 intervalos, intervalo igual, le doy clasificar y aquí nos va a mostrar. Lo aplico y le doy aceptar. Voy a apagar las otras capas para que nada más ustedes podrán observar, espero que puedan visualizar que las más rojas son las vialidades que tienen mayor longitud. Y bueno, las blancas se pierden, que son las que tienen menor longitud. ¿Sale? Esto sería tomando intervalos iguales. Lo puedo hacer, por ejemplo, para intervalos con ruptura de Jens. Entonces aquí pues ya cambia, porque se muestran todos. Pero definitivamente los más largos son los que tienen hasta 3 kilómetros. Ok. Y bueno, pues de esta manera entonces podemos estar calculando nuevos campos. Aquí pues todavía tengo que cerrar el conmutador. Ya guardé los cambios y entonces estoy modificando atributos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos? Bueno, pues van a tener que calcular áreas, longitudes de las capas de línea y de las capas de polígono. Así como yo estuve modificando y creando campos, ustedes los van a hacer libremente en sus capas de la zona que eligieron, jóvenes. Recuerden que ustedes partieron la delegación Coyoacán en diferentes zonas, pues esas 9 capas que cortaron van a modificar sus atributos y van a calcular áreas, longitudes, condicionales y van a construir mapas temáticos. Esto que tengo aquí, muchachos, es un mapa temático, ¿sale? Cada mapa temático que construyan le dan captura de pantalla, lo pegan en un documento en Word y me indican, este mapa temático lo construí, por ejemplo,
con las superficies de los AGEPs. Y ahí tengo un mapa. Luego, tomo otra captura de pantalla de las vialidades y le pongo este mapa temático, lo construí con la longitud de las vialidades. ¿Sale? Si tengo un mapa temático, por ejemplo, para mediano, muy grande y pequeño, pues pongo la captura de pantalla y explico que es un temático que construí con la función sí, entonces. Al final, muchachos, quiero que me construyan 10 mapas temáticos, ya sea de una capa de puntos, de líneas, de polígonos, ocupando, por supuesto, las 9 capas de la zona que les interesó. ¿Vale? Son, muchachos, por favor, deben de ser 10 mapas temáticos. La descripción va a ser muy sencilla, o sea, con 50 palabras, menos de 50 palabras, basta. Y bueno, para corroborar que hicieron esas modificaciones, me van a compartir en una carpeta en Drive las capas vectoriales que ocuparon para su zona de estudio dentro de Coyoacán. ¿Vale? Bueno, muchachos, pues yo voy a dejar de compartir mi pantalla y les agradezco su trabajo constante y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Hasta luego.